Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Empiezo disculpándome por mi inusual retraso a la convocatoria, pero les agradezco que estén aquí. Y hoy nos vamos a centrar en un tema principal, que son la reforma a la ley de aguas. Miren, en todo el territorio nacional han existido en semanas recientes y acentuándose en los últimos días manifestaciones importantes de grandes grupos de personas que no pueden de ninguna manera ser ignorados, porque se trata de un derecho fundamental, fundamental para las personas, fundamental para el campo, fundamental absolutamente para toda la vida nacional. La discusión sobre el agua no admite prisas ni decisiones tomadas desde uno o varios escritorios, desde uno o varios palacios, desde uno, bueno, ese solo es uno, desde el gobierno, que nuevamente se ensordece ante exigencias públicas. Lo que propone el gobierno federal hoy, dicho por los propios ciudadanos, no garantiza el derecho al agua, lo concentra, lo politiza, deja fuera a quienes todos los días viven la crisis hídrica: productores, especialistas, comunidades, gobiernos locales, millones de familias. No se puede resolver un problema nacional, un problema que afecta a las familias mexicanas, buscando silenciar voces, y mucho menos cuando quien encargada de la política interior parece que busca más amedrentar a quien piensa distinto al gobierno, lejos de buscar conciliar. En el PAN lo decimos muy claro: se requiere una ley seria, técnica, viable, no una imposición apresurada, y por lo tanto exigimos que se escuche a todos, no en simulaciones de mesas que pues prácticamente acuden solo quienes están en la Ciudad de México y las hacen a prisas en 3 o 4 días cuando se trata de uno de los temas cruciales. Nosotros no vamos a aceptar que Morena convierta el agua, que es de los temas más relevantes para la vida ordinaria, para la vida diaria, en una herramienta de control político. Voy a ceder la palabra a diversos legisladores que desde sus comisiones han estado trabajando incansablemente para que esta reforma sea más justa, para que se escuche a todas las voces y sobre todo para que se haga sin prisas, porque ya ven que luego, cada vez que cometen las prisas, terminan metiéndose en errores gravísimos. Le cedo la palabra al diputado Pelayo. Gracias, coordinador. Muy buenas tardes, señores de los medios de comunicación. Muchas gracias por permitirnos llevar información desde esta Cámara a cada rincón de este país, donde se sepa que en Acción Nacional rechazamos a plenitud esta iniciativa de Ley Nacional de Aguas de la presidenta Sheinbaum, porque atenta contra el patrimonio de quienes generan el alimento de todos los mexicanos, de quienes día con día están arrojando el alma buscando pues que México logre soberanía alimentaria. Esta Ley General de Agua desgraciadamente deja por fuera el uso pecuario, el uso agrícola y el uso acuícola en este país. Desgraciadamente la Ley Nacional de Aguas no está contemplando la transmisión de derechos, la está centralizando y la pretende mandar a un fondo donde a discreción, pues desde un escritorio podrán tomar la decisión política de a quién le van a dar el agua. Desgraciadamente hoy hay una angustia a plenitud en nuestros agricultores, en nuestros ganaderos, en nuestros acuicultores, porque ni siquiera tienen seguro el acceso a un crédito. Hoy desgraciadamente con esta pretensión de iniciativa de la presidenta,
pues quedamos sometidos a que esas concesiones que teníamos se retiren y sean permisos de 1 o 2 años y desgraciadamente ni siquiera se puedan heredar a nuestros hijos todo el esfuerzo de tantas generaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres. Pues hoy queda la discreción de la Comisión Nacional del Agua si te van a otorgar el permiso o no. Hoy ese binomio tierra-agua se está perdiendo, desgraciadamente, pues para accesar, vuelvo a repetir, simple y llanamente a un crédito, pues difícilmente una institución bancaria te va a dar un crédito, y más cuando es para cultivos perennes, como es el caso del espárrago, de los cítricos, entre otros, difícilmente te van a poder dar un crédito en ese sentido. Es por ello que en Acción Nacional estamos rotundamente en contra de esta iniciativa de ley. El control discrecional por parte de la Federación está generando una molestia en este país. No se trata del PAN, se trata de lo que está sucediendo en México. Están pretendiendo desacreditar esas manifestaciones que hoy se están dando por todo México, y es justamente porque están atentando contra el patrimonio de las familias. Estamos viendo también cómo se criminaliza al campo y a los usuarios. Hoy si tienes ganado y por el tema de sequías se abate tu pozo, no vas a poder llevar agua en una pipa, porque vas a ser sujeto, pues desgraciadamente, de 2 a 12 años de prisión, dependiendo lo que la Comisión Nacional del Agua determine. Hoy desgraciadamente estamos viendo que viene una reforma, pero para nada acompañada de recursos. Para reformar la ley de aguas, primero tienen que buscar cómo se va a reusar el agua en México. ¿Qué obras hídricas se van a hacer para cada región? ¿Cómo vamos a buscar que haya más presas? Y sobre todo, ¿cómo se va a potabilizar tanta agua negra o gris que brota en las alcantarillas y que hoy son un problema de salud pública en muchas de las ciudades? Lejos de pensar en cómo optimizar el uso de las aguas negras, pues están pensando en cómo van a perjudicar a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, a nuestros acuicultores. Lamentamos lo que está sucediendo en México, vamos a ser muy enfáticos y por supuesto que vamos en contra de esta propuesta, de esta iniciativa de reforma de la presidenta Sheinbaum. Gracias. Muy buenas tardes a los medios de comunicación. Gracias, coordinador, por hacer esta tan importante rueda de prensa el día de hoy. El hartazgo y el cansancio de los agricultores, de los ganaderos, de los campesinos y de muchísimos otros sectores en este país ya escaló a una dimensión que no nos imaginábamos. No lo digo yo desde este espacio, lo pueden visibilizar ustedes desde todas las manifestaciones expresadas en toditito el territorio nacional. Hoy les puedo decir, como productor, como integrante del tema del campo, que el campo ha sido sistemáticamente abatido, abandonado por este gobierno. Hay detalles muy claros que lo expresan así. Hoy, en el sector del campo han desaparecido 18 programas que generaban apoyos a 7 millones de productores. Hoy ha desaparecido la financiera rural con la cual se financiaba el sector. Hoy no le han cumplido los precios de garantía a los productores, a los trigueros, a los maiceros, a los del sorgo, a los de la caña. Hoy hay un manejo desastroso en la crisis sanitaria. Y eso lo podemos ver porque lo dijimos desde el 24 de noviembre de hace un año. Hace exactamente un año, con 2 días dijimos,
estén atentos al tema del gusano barrenador, porque va a venir a acabar con la ganadería aquí en México. Eso es una realidad ya. Y el gobierno responde importando más carne de Brasil, compitiéndole ilegalmente a los productores y a los ganaderos en este país. Además, siguen importando ilegalmente ganado de Centroamérica. Hoy, el gobierno prefiere politizar, prefiere buscar culpables, quién está atrás de cada bloqueo, quién está atrás de cada marcha, a cambio de escuchar. Lo correcto cuando hay un problema es reconocer que existe el problema, porque si no lo reconoces no lo puedes solucionar, no lo puedes enfrentar. Y para entenderlo, te tienes que sentar a escuchar con quien está manifestando algo, aunque sea en tu contra. Eso es gobernabilidad, eso es lo que este gobierno debería de estar haciendo. Pero hoy prefieren la persecución y prefieren criminalizar a los líderes, a los productores en este país. Además a eso le sumamos una inseguridad desbordada en todos los campos, desbordada en extorsiones, desbordada en robos, desbordada en cobros de piso, en cuántos animales sacaste y cuánto me va a tocar al crimen organizado, así como fue el asesinato de Bernardo Bravo, que todos ustedes ya conocen. Y como punto adicional, y que lo deja muy claro para hacer ver lo que menos le interesa al gobierno, es atender el campo. Y en los últimos 7 años, hablando en términos de presupuesto, le han robado a todos los productores en México 105,000 millones de pesos en los últimos 7 presupuestos. Está afectando esta crisis a 7 millones de productores que no tenemos una tarea menor y que nuestra tarea es alimentar a 130 millones de mexicanos. Merecemos y exigimos una puntual atención al campo y siempre contarán con el respaldo de Acción Nacional, porque nosotros sí estamos en las mesas escuchando a los productores del campo mexicano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los amigos de la prensa. Pues bueno, derivado de esta iniciativa que hoy está presentada en esta Cámara de Diputados, que como lo ven, tiene muchas limitaciones y se quedó muy corta, pues a raíz de eso pues tenemos una cantidad importante de propuestas que presentar para modificar este dictamen. Porque en las condiciones que hoy está, pues el Grupo Parlamentario de Acción Nacional irá en contra de esta iniciativa. El primer punto, lo que nosotros queremos es que exista una certeza jurídica y que tengamos decisiones técnicas y no políticas, como lo están impulsando el gobierno. Debe ser un derecho estable, no un permiso temporal, el acceso al agua. Debemos mantener las concesiones con reglas claras y fortalecer a todos los consejos de cuenca en todo el país y garantizar que las decisiones que se tomen sean de carácter técnico y no de carácter político. Pedimos también que exista un presupuesto para fortalecer la infraestructura hídrica en este país y fortalecer también a los estados y municipios. Con este Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica podrá contar con recursos los ayuntamientos, los organismos operadores del agua, que también están siendo afectados con esta iniciativa que fue presentada por el titular del Ejecutivo y que la mayoría de los ayuntamientos hoy tienen una cantidad importante de fugas que donde pierden hasta el 50% del vital líquido. También pedimos una protección al campo, ¿sí? Medidas viables para los agricultores, que no criminalicemos a los agricultores y ganaderos, que se respeten a todos los ejidos, que se respeten a las comunidades indígenas y todos los que tengan una captación de la lluvia. También, además, es importante señalar que se debe regular la transmisión de derechos entre particulares, ejidos y herederos, que viene eliminada este artículo en la ley. Garantizar
que el volumen asignado de agua que tengan cada uno de los agricultores corresponda a la superficie real del predio agrícola o las condiciones pecuarias que cuenten, que tengan los títulos de concesión también mixtos para poder permitir actividades complementarias en un mismo pozo, que no nada más sea exclusivo de la agricultura. Establecer que el fondo de reserva que están planteando, este fondo de reserva de aguas, pues este fondo de reserva se quede en los estados y no el agua de algunos estados se pueda estar trasladando a otras regiones del país y dejar en situación vulnerable a estos estados. Un plan nacional de tecnificación, esta iniciativa no habla de la tecnificación del agua, creo que debe ser un tema fundamental, la tecnificación de todo el uso hídrico en el país, particularmente en el campo. Unos incentivos fiscales para la industria, que quienes hagan uso del reuso de agua puedan tener acceder a estos beneficios. Y garantizar también que la digitalización que pretende la Conagua, que es obligatoria, pues no afecte a todas esas zonas rurales y marginadas que hay en el país, donde no tienen ni acceso al internet y no conocen luego ni una computadora, pero eso sí, es gente que trabaja y se dedica a sacar el pan de cada día en las familias de México. En el PAN estaremos defendiendo a las familias que viven del campo, a los productores y a los ganaderos. Queremos un México fuerte, con una ley justa que beneficie a todas y todos. Es cuanto. Empiezo esta última parte por reconocer el trabajo de las y los diputados del PAN que forman parte de estas comisiones, que durante semanas han estado absolutamente en todos los espacios y todo el grupo parlamentario del PAN se suma a sus peticiones, que no se legisle con prisa, que se escuche a todos los sectores, que se ponga en el centro de la decisión a las familias mexicanas, a quienes producen, a quienes van a sufrir graves afectaciones por una norma que lejos de aliviar un conflicto va a convertirse en herramienta de control político. Podemos hacer una reforma en materia de aguas que sí le sirva a la gente, que sí sea útil a la sociedad, que sí sea útil a los productores, a las familias, a los campesinos, pero no de ninguna manera podemos aceptar que se les chantajee y que se les imponga lo que va a causar graves afectaciones. Si tuvieran alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Gracias, coordinador. La primera pregunta es de Fernando Moctezuma, síntesis legislativa. Gracias, Mayra. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Coordinador, a todos nos queda claro que es perjudicial esta propuesta de reforma para la ciudadanía, para los productores. A los diputados de Morena creo que todavía bueno, no. A todas y todos los presentes aquí de este lado. Sin embargo, esta misma pregunta ya la realicé, quiero ver si coinciden con la postura. ¿A quién beneficia esta iniciativa, esta propuesta? Es decir, queda claro que perjudica al resto de la población, sin embargo, ¿a razón de qué? ¿De parte de quién? ¿A quién beneficia y por qué la están impulsando con tanta vehemencia, si se me permite la expresión? ¿Solo es esa pregunta? A ver, Fer, está claro que es una reforma como muchas centralizadora. El problema es que la afectación es tan necesaria, el agua en prácticamente todos los rubros de la ciudad, que cuando el gobierno la centraliza y la utiliza como herramienta de control político, lesiona gravemente a la sociedad. Y cuando se les invita a dialogar desde la soberbia para imponerles en vez de para escucharlos y encontrar soluciones, queda cada vez más claro que el gobierno únicamente busca herramientas de control político sobre los productores, sobre el campo, sobre los agricultores, como lo han hecho con todas las medidas. Yo creo que si preguntamos a quién beneficia, exclusivamente al control político y al poder que todos los días busca imponerse en absolutamente todos los rubros de la sociedad. Ahora bien, ayer había aquí productores del campo de Querétaro, les cuestionaba cómo hacerles entender a la población que pues sí comienza de primera instancia afectando a las y los productores, sin embargo pues va a terminar repercutiendo en sus mesas, en sus despensas, en sus refrigeradores. ¿Cómo hacerle entender a la ciudadanía que está acá afuera
que pues no le es un tema ajeno. Gracias. Gracias, pues precisamente, Fer, hemos recibido a productores de todo el país. Ayer mencionabas de un estado, hoy al menos han estado aquí 3 o 4 estados, mañana estarán otros. Nosotros estamos escuchando a todos porque cada problemática también es distinta. O sea, hay que admitir que una ley con esta importancia pasa por atender miles de realidades en el país y por eso no puede ser impuesta desde el gobierno. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo grandísimo por comunicarlo de la mejor manera. Se están fregando a todas las familias, ya de manera directa, porque empieza con la producción, pero va a terminar con la despensa, con la mesa, con lo que sucede en la casa, en lo más íntimo de todas las familias, porque no se puede afectar a todo el campo mexicano y a toda la producción y pensar que esto no va a tener efectos para la actual y para las siguientes generaciones. ¿A ti? Última pregunta, Víctor Barrera, de Plural MX. Sí, buenas tardes. México es un mosaico por lo menos de 32 estados y 2.400 y cacho de municipios. Eso significa que se tiene que particularizar cada uno de estos para darle una respuesta correcta a cada uno sobre el agua. Pero el problema es que cuando se da el presupuesto para el ambiente, todo lo toma con agua por supuestamente ser la cabeza o la que podría tener estos beneficios. Pero cuando se le pregunta con agua qué hace con esos recursos, pues se van al caño del agua. La pregunta es exactamente, ¿qué se debe de hacer? Decía hace algunos días el coordinador Monreal que iba a posponerse por lo menos esta iniciativa para escuchar, pero ¿escucharán? Porque han hecho foros ellos, pero hay otras personas que hacen foros. ¿Cómo hacerle para incluir todas estas perspectivas de los 2.426 municipios, de los 32 estados y de todos los sectores productivos del país? Primero recordemos cómo es que se dieron estos espacios, que muy cortos, pero no fue concesión graciosa de la mayoría, fue exigencia del PAN. Aquí mismo lo dimos a conocer, que tanto a petición del diputado Paulo, del diputado Marcelo, del diputado Pelay, en las comisiones se empezó a exigir que se escuche a la gente. Después lo elevamos a la Jucopo y después, pues lamentablemente, solo cumplieron con una parte, es decir, abrir un espacio, pero no escucharon a todas las regiones del país, no se reflexionaron ni se procesaron las conclusiones ni siquiera de esos comentarios. Y es que hasta el momento no existe un documento público en donde se diga cuáles son las preocupaciones más importantes de quienes acudieron a esos foros. A mí me parece una tomada de pelo que se buscara dictaminar sin procesar toda esa información y sin reflexionar en serio si realmente es esta la iniciativa que debe dictaminarse o debe de hacerse con una nueva. A ver, nosotros estamos dispuestos a cualquiera de las dos, pero tomando en cuenta las necesidades de las familias y de las personas que están siendo directamente afectadas en seco desde el Congreso, con sordera y con imposición. No vaya a ser, también lo advierto, que esto termine siendo, así como el famoso sabadazo, un campanazo de Navidad y la quieran recetar en fast track. Ojalá que tomen las previsiones de tiempo, de diálogo y de acuerdo necesarias. La otra parte la contesta el diputado Paulo. Sí, el tema de esta iniciativa del mosaico que decías que es el país, pues efectivamente están condiciones muy distintas en todo el país. En el sur sureste tú haces escarbas o haces un hoyo y a 2 metros, 3 metros, 5 metros vas a encontrar agua. Y te apuesto que muchos domicilios, muchas casas en estas zonas tienen y se suministran el agua desde su hogar, escarbando ahí. No así como en el Bajío, en el centro del país, que tienes que hacer una perforación desde 300 hasta 500, 600 metros para poder encontrar el espejo de agua. O te vas al norte, a las bajas, en 90, 100 metros ya encuentras agua. Y esta iniciativa no está considerando este tipo de diferentes situaciones de las regiones del país y que tiene que operar de manera distinta. Lo decían hace un rato, esta iniciativa te sanciona ya no de manera administrativa, sino de manera penal si haces un mal uso. Entonces yo quiero saber de todas las
ojos de agua que existen en todos los domicilios del sur de Veracruz, de Campeche, de Tabasco, etcétera, que no tienen ningún permiso de la Conagua, tendrá la capacidad Conagua de ir a detectarlos y dos, de meter a la cárcel a todas esas personas que usan el agua para consumo humano, cuando el privilegio debe ser respetar el agua para uso humano. Pues entonces esta iniciativa no viene considerada de esta manera. Y adicionalmente, tan está mal hecha que venía considerada la iniciativa que en los pozos agrícolas y no venía considerada la parte pecuaria de aquellos productores que tienen un rancho y su producción es la leche, por ejemplo, que tienen que generar los forrajes desde el mismo rancho para poder alimentar el ganado y pueda producir la leche, pues su pozo, si era de carácter agrícola y le daba agua a los animales, va a estar penalizado con esta iniciativa que hoy en día tienen y no viene considerado en la Ley General de Aguas. Entonces, es un mosaico, tiene muchas aristas, pero tiene más vacíos que beneficios, más errores que beneficios de esta iniciativa. Gracias, diputada. Hay otras dos preguntas. Maxi Peláez, de TV Azteca. Hoy en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum hacía referencia a estas manifestaciones que se están dando en diferentes puntos y decía que lo que se quiere generar es que hay un caos en este país. Esa es una. Y la otra, ella acusa que quienes están manifestándose es porque están defendiendo el privilegio de acaparar el agua, los llama acaparadores del agua. Y ella hace una… Maxi, perdóname que te interrumpa. Yo no logré escuchar tu primera pregunta. Va. La presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera sí. señala que quienes hoy se están manifestando en diferentes puntos del país quieren generar la impresión de que hay un caos en el país. Y también señala que quienes se manifiestan, quienes están en contra explícita de esta ley, es porque lo que están defendiendo es el acaparamiento del agua, que quieren mantener acaparada el agua. Y hace una advertencia con la frase que todos conocen, como decía Juárez, nadie ni nada por encima de la ley y ya no al acaparamiento del agua para uso de unos cuantos. ¿Qué opinión les merece esta declaración de la presidenta? ¿Está prendiendo fuego al comal o qué es lo que estamos viendo? Maxi, con mucho respeto a la presidenta, yo creo que ya necesita pretextos nuevos. O sea, ese ya lo escuchamos mucho. Mira, en Michoacán resulta que las motivaciones son políticas cuando asesinaron a un alcalde y ahora sale el expresidente del Senado a denigrarse a sí mismo, haciendo reflexiones que todo es político, cuando hubo un asesinado, un padre de familia, un alcalde, y que no aceptamos que se minimice. Cuando las y los jóvenes tomaron el Zócalo manifestándose contra este gobierno, las motivaciones son políticas y son los partidos políticos los que están detrás. Se movilizan transportistas, agricultores, productores en todo el país y la secretaria de Gobernación dice que es político y que son los partidos de oposición. Oigan, es que ¿qué tiene que pasar en este país para que se den cuenta que sí existe una crisis y un caos en materia de seguridad y que están generando otra en materia de agua? ¿Qué tanto se requiere para que un gobierno perfecto un día se le ocurra tener un gramo de humildad y decir, quizá esté cometiendo un error, quizá me equivoque en algo, quizá tenga algo que mejorar? Pues es que el gobierno se tiene que enterar que no es perfecto. El gobierno se tiene que enterar que en todo el país hay gente inconforme, que las y los jóvenes no aceptan la represión, que Michoacán no se conforma con pretextos, requiere seguridad, y que las personas que hoy exigen una ley de aguas justa, técnica, seria, viable, tienen razón, y que el pretexto de que se trata únicamente por el tema de acaparamiento, que revisen la ley, porque Conagua ya tiene herramientas para sancionar ese acaparamiento. Y si hay que reforzarlo, se refuerza. Hombre, nosotros
creemos que sí se puede hacer una ley bien hecha, pero no pueden decir que por unos que no realizan una actividad de acuerdo a lo deseable o a lo que indica la ley, entonces hay que fregarse a todos los productores del país y a todas las familias. Pues hay que estar muy loco para eso, muy, muy loco. Hay que ser una ley seria y por eso hemos expresado los puntos con los cuales se puede construir. Ojalá que el diálogo que se ha intentado desde la Secretaría de Gobernación abandone el tono soberbio y de amenaza y empiece a revisar los cómo sí darle solución a los problemas regionales que se viven en todo el país. ¿Pedirían nombres de los acaparadores? Pues es que eso le corresponde a Conagua. Nosotros ni somos Ministerio Público, ni somos sancionadores. Quien pone el pretexto son ellos. Pero no te sorprenda, Maxi, que aparezcan hasta algunos diputados entre esos nombres. Muchas gracias a todas y a todos. pregunta Maxi Pelay, no, Perdón, Margarita es que Nicolás me de habían Cadena dicho, Raza. perdón, Margarita, ya es segunda vez que me pasa contigo, vas a sentir que es personal, pero te prometo que antes de que Maxi hiciera su pregunta, me dijeron que la anterior era la última y yo voy dando las cosas por hecho. No pasa nada. Muchas gracias. Diputado, preguntarte de toda esta imperfección que hay en la iniciativa que van a analizar, quién sabe cuándo, porque unos dicen que antes de diciembre, la presidenta dice que hasta febrero, ni siquiera se ponen de acuerdo en las fechas. Hay quienes se pronuncian de que esta ley, a pesar de que sea nacional, debería de ir regionalizada, porque no en todo el país son las mismas condiciones que se requiere el agua. Por ejemplo, en el norte es una necesidad, en el centro es otra, y en el sur-sureste es otra porque ahí se ahogan de tanta agua que tienen. ¿Ustedes estarían a favor de esa revisión, de que fuera de acuerdo a necesidades de cada una de del territorio nacional? Y la otra, precisamente si la presidenta sabe que hay acaparadores, pues así como ha exhibido a diputados, a senadores que no son de su partido, debiera también dar a conocer estas listas, ¿no? Porque pues ellos ya tienen 7 años gobernando y Conagua no ha sido la mejor institución que se tiene precisamente para eso, sobre todo cuando se dan en concesiones los pozos. Y para eso pues hay muchos ejemplos. Gracias. Margarita, es que yo me resisto a caer en ese juego narrativo del gobierno y de la presidencia. O sea, ahorita nos quieren mostrar la zanahoria de que la lista de los acaparadores, pues es que eso ellos lo tienen. ¿De qué nos serviría a ti y a mí tener una lista con nombres? Es que están politizando el agua para buscar tener un pretexto, para tener control político. Quien tiene que tener la lista con los nombres, pues son las autoridades que deben de retirar esos permisos. Y son quienes las tienen. La pregunta es, ¿por qué no hacen nada si la ley ya les permite atender el tema? Y si hay que endurecer medidas, también podemos hacerlo. Pero este tema surgió en los últimos días, cuando vieron que la efervescencia social les estaba alcanzando, entonces de la nada, ahora surgieron con que ese es el gran tema. Pero cuando mandaron la iniciativa nunca dijeron que ese era el tema principal. Por lo tanto, yo me resisto en caer en esa trampa narrativa. Por supuesto que hay quienes abusan, por supuesto que hay quienes acaparan y por supuesto que deben de ser sancionados como indica la ley. Pero eso no puede ser pretexto para hacer toda una reforma que afecta a quienes no abusan, a quienes no acaparan y a quienes necesitan mejores condiciones, por ejemplo, para el campo, que ya expusimos aquí. Lo que nosotros pedimos es que exista en todas las regiones del país certeza jurídica, que exista presupuesto real e infraestructura para los estados y municipios, protección al campo y medidas viables para las familias, y así, claro que se puede hacer una ley, pero a prisa y con imposición no va a haber manera. Como dices, es una ley sumamente compleja que tiene que atender muchas realidades y la pregunta es si queremos otra vez en 2 o 3 años
estar volviendo a hablar de la crisis de agua o queremos hacer una reforma que dé soluciones de largo plazo. Nosotros creemos que sí debe ser así, esperemos que el gobierno rectifique. Muchas gracias a Una todos. última pregunta, diputado. Angélica Melín, de MBS. Gracias a todos. Oigan, diputadas, diputados. vamos a hacer algo, vamos a hacer un trato. Ya nunca me digan que es la última pregunta. Y entonces cuando sea la última me dicen ya no hay más, porque parece que le estoy quitando yo la palabra. Adelante. Estoy de acuerdo con usted. Ya listo. Diputado Lisha, son dos cosas muy sencillas. Se ha advertido que la reforma es recaudatoria, porque además del amago de quitar el tema de la transmisión, lo de la herencia, es págame y te doy chance. Es recaudatoria, ustedes la ven así, esa es una y es muy rápida y la otra también es rápida. Escucho, si quieres, La segunda voy a ir pregunta. pasando la palabra. Perfecto. La segunda es, de lo que se ha hablado en la Junta de Coordinación, ¿se prevé que salga en este periodo todavía o se podría, como lo perciben ustedes o que han platicado los coordinadores, posiblemente pasarlo a febrero por toda la efervescencia que se está viendo? A ver, la Junta trata asuntos ciertos, no inciertos, o sea, digamos, de manera formal. Hablamos sobre los dictámenes que ya están en poder de la mesa directiva para poder programar los trabajos. Lo que sí puedo decir, y no cometo ninguna indiscreción, es que el PAN solicitó que no se haga con prisas, que medie tiempo, que medie diálogo, que se escuche a las personas. Por eso también lo hacemos aquí. El PAN solicitó los foros, pero no se hicieron foros, se hicieron pues, algunas reuniones aquí en la Cámara a toda prisa. Ni siquiera se habló con los integrantes de las comisiones, se impuso, nombraron a 3 coordinadores supuestamente de zona en la comisión, que casualmente los 3 son del mismo partido, y así la impusieron. Yo creo que tienen que abandonar el error de no escuchar. El diputado Agustín va a profundizar sobre la pregunta que hace sobre si es recaudatoria, pero yo sí te digo que es criminalizadora. Y también le pido a Agustín que abunde sobre esto. Porque se va a ponerle penas a la gente, incluso más pobre del país, en vez de darles una solución. Sí, gracias. Nada más, digo, muy puntual. Por supuesto que es recaudatorio. Cuando tú le quitas el control a muchas personas de lo más importante que tenemos, que es el vital líquido, y tú lo vas a administrar, entonces se lo quito a quienes lo mantienen ahorita por una necesidad. Y si alguien lo mantiene por alguna otra causa que no sea hacer una correcta siembra, por no hacer un correcto uso, pues obviamente que se audite y que se supervise. Nunca hemos estado en contra de eso. Pero cuando tú repartes lo más importante que tienes para sobrevivir después del aire, después del oxígeno, que es el agua, pues claro que es recaudatorio, porque tú tienes el poder de venderle y de subastarlo. Lo que ellos pretenden es hacer subasta al mejor postor. Es lo que ellos realmente quieren. Y eso le representa una economía que es en lo que están concentrados. No están concentrados en darle más facilidades al productor para que pueda sembrar, incluso en el tema de las colonias que también tienen desabasto. Muchísimas colonias de muchos municipios de México tienen desabasto. Yo quiero preguntar, ¿qué va a pasar cuando esas colonias, que muchas veces, incluso nosotros como diputados, muchas veces vemos ante la necesidad de llevar agua a esas colonias para poder abastecer a las familias? Pues ahora resulta que la vamos a tener que pensar, o únicamente los diputados podremos ir a llevar agua, porque si no podemos sufrir una penalización y nos pueden meter a la cárcel por surtir el vital líquido a las familias. No hay más preguntas, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias a todas y todos.